Hola, nuevamente soy Alejandro Arrieta y esta es la segunda unidad del primer módulo del curso de análisis costo-beneficios en reducción de riesgos de desastre organizado por la Universidad Internacional de la Florida. En esta segunda unidad, que es la última del primer módulo, vamos a cubrir conceptos básicos de amenazas, vulnerabilidad, exposición y riesgos de desastre. En esta unidad vamos a introducir los principales conceptos que son necesarios para entender modelos, digamos, de reducción de riesgos de desastre. Es decir, vamos a hablar sobre las amenazas o hazards en inglés, sobre la vulnerabilidad, el concepto de probabilidad y cómo esto nos ayuda a definir la idea de riesgo, cómo estos términos están relacionados. Y también vamos a hablar sobre el concepto de resiliencia a amenazas. Los objetivos de aprendizaje de esta segunda unidad del primer módulo son familiarizarse con el concepto de amenazas, comprender las diferentes causas de las amenazas, comprender cómo difieren sus impactos potenciales, las consecuencias de estas amenazas, describir la vulnerabilidad, la resiliencia, la exposición y el riesgo de desastre, y finalmente comprender la relación entre una amenaza y una vulnerabilidad en términos de riesgos de desastre. Las amenazas ocurren por la naturaleza o por razones humanas, ¿cierto? Pues un desastre natural como un huracán, etc. O puede ser una razón humana como un incendio o una contaminación ambiental producto por un derrame químico, por ejemplo. Vamos a discutir 6 tipos de amenazas en esta unidad y vamos a entender por qué este tipo de amenazas son potencialmente devastadoras. Teóricamente, los desastres no son inevitables, es decir, se pueden prevenir, ¿cierto? El nivel de riesgo depende tanto de las características de la amenaza como de su exposición, ¿no? La exposición a las amenazas. Es decir, el nivel de riesgo depende, en el caso de un huracán, por ejemplo, de la característica del huracán, de la magnitud del huracán, pero también depende de la exposición al huracán, ¿no? Si es que tenemos, por ejemplo, casas de madera, ¿no? o si tenemos casas de concreto. En un caso estaremos más expuestos que en el otro. Y esto es cómo finalmente la exposición se traduce en vulnerabilidad, ¿no? En el caso de casas de madera, de un pueblo con casas de madera, la vulnerabilidad es mayor que en el caso de una ciudad con casas de concreto. El reto, por lo tanto, es identificar qué se puede hacer antes de un evento peligroso para reducir su impacto, es decir, prevención. Y el otro es asegurar que la recuperación sea menos costosa y tan rápida como sea posible, es decir, reducir las consecuencias del evento. Es decir, en el primer caso el trabajo es sobre medidas que se pueden hacer antes de que ocurra el evento, mientras que en el segundo caso son medidas que se pueden hacer después de que ocurra el evento. ¿Qué son las amenazas? Un evento físico potencialmente perjudicial, un fenómeno o actividad humana que puede causar la pérdida de vida o lesiones, puede causar daños a la propiedad, puede generar interrupciones sociales y económicas o degradación ambiental, ¿no? Esa es la definición que vamos a usar para una amenaza. Es un evento físico y este puede ser natural o humano. Pero lo importante es que se tratan de condiciones latentes que pueden representar amenazas futuras, ¿no? En el futuro, que pueden tener, como hemos dicho, diferentes orígenes, pero son latentes, pueden ocurrir o no ocurrir con cierta probabilidad, y eso es una amenaza. Un desastre se produce cuando un evento peligroso afecta a las poblaciones vulnerables o inversiones
con consecuencias abrumadoras. Hay diferentes causas y categorías de estas amenazas, ¿no? Hay amenazas naturales, tipo geológicas, hidrometeorológicas, biológicas, astrofísicas, y hay también amenazas que son inducidas por el hombre, como la degradación ambiental, amenazas tecnológicas, el cambio climático. Las amenazas hidrometeorológicas son procesos o fenómenos naturales de la atmósfera o la naturaleza hidrológica o oceanográfica. Ejemplos son huracanes, inundaciones, marejadas, etc. Las amenazas geológicas son procesos o fenómenos naturales de la Tierra, que incluyen procesos internos de origen tectónico, así como procesos eternos como movimientos de masas, ¿no? Y los ejemplos más tradicionales son terremotos, volcanes o tsunamis. Las amenazas biológicas son procesos de origen orgánico o transportados por vectores incluyendo la exposición a microorganismos patógenos, a toxinas y sustancias bioactivas. Ejemplos de estos son la influenza aviar o el síndrome respiratorio agudo severo, ¿no? Enfermedades, epidemias. Las amenazas astrofísicas están relacionadas al clima espacial, como las tormentas solares que pueden dañar infraestructura electrónica, por ejemplo, o meteoritos, ¿cierto?, que tienen el potencial para ser muy destructivos, ¿no? Entonces, los ejemplos obviamente son estos, ¿no? Meteoritos, tormentas solares. Los humanos obviamente pueden inducir amenazas. Estas que incluyen patrones de asentamiento insostenible, riesgos físicos en las zonas urbanas, contaminación del agua y del suelo. Aquí tenemos el ejemplo en el año 1984, cuando más de 40 toneladas de gas isocianato de metilo se filtró de una planta de pesticidas en la India, en donde murieron por lo menos 3.800 personas y se provocó una morbilidad significativa en la muerte prematura de miles más de personas. Y sobre eso, bueno, nosotros conocemos muchísimos ejemplos, ¿cierto? También está el caso de Chernobyl, porque es otro fenómeno, una amenaza inducida por los seres humanos. Claro, este ejemplo es ya el ejemplo del desastre. La amenaza nuevamente es algo que puede o no puede ocurrir. El cambio climático, por ejemplo, y las consecuencias del cambio climático son amenazas, ¿no? No se sabe exactamente cuál va a ser el impacto del cambio climático. Se tienen ideas de este impacto, pero no se sabe la magnitud real, pero por lo tanto eso califica, ¿cierto?, como una amenaza. El panel intergubernamental sobre cambio climático define el cambio climático como cualquier cambio en el clima en el tiempo, ya sea debido a la variabilidad natural o como resultado de la actividad humana. ¿Okay? Desde una perspectiva de riesgos, entonces, el cambio climático antropogénico, o sea, producido por el hombre, se proyecta como un nuevo tipo de peligro que surgirá, que no será temporal, sino tendrá efectos permanentes. Este peligro permanente requerirá entonces innovaciones en la planificación proactiva y en la preparación en términos de futuros desastres, ¿no?, en términos de reducción de estos desastres, del riesgo de desastres. Y ese tipo de programas de prevención, estos nuevos enfoques, pueden iniciarse desde el nivel de la comunidad, ¿no?, desde un nivel de condados o de pueblos, o se puede empezar a nivel nacional. Es decir, el enfoque puede ser un enfoque nacional de arriba hacia abajo, o un enfoque más bien local, ¿no?, donde se empieza en la comunidad de abajo hacia arriba. El enfoque nacional, por ejemplo, toma una aproximación institucional en donde los fondos son asignados
y se producen cambios en los procedimientos, las prácticas y las guías a nivel nacional. En el Reino Unido, por ejemplo, el diseño de magnitudes de inundación pueden aumentar en un 20% para reflejar los efectos del cambio climático. Y esto es una medida a nivel nacional, es un enfoque nacional. La clasificación de las amenazas naturales. Las amenazas pueden ser únicas, pueden ser secuenciales o pueden ser combinadas en su origen y efectos. Cada amenaza se caracteriza por su localización, usualmente en términos de latitud y longitud, por su intensidad, magnitud, por su frecuencia de ocurrencia y por la probabilidad. Algunas regiones obviamente son más vulnerables al impacto de los peligros comunes, tales como un sistema de tormenta tropical, por ejemplo en el Caribe. Otros son sometidos a amenazas específicas, actividad volcánica, tsunami y marejadas. Un buen ejemplo de cómo se caracterizan amenazas es el caso de las amenazas hidrometeorológicas, que básicamente se caracterizan por la intensidad de los vientos, la velocidad de los vientos, ¿no? Esta es una forma de caracterizar amenazas en base a cuán severas son, ¿cierto? O qué tan intensas son. En este caso, la caracterización viene dada por la velocidad de los vientos, ¿no? Una ola tropical, por ejemplo, es un sistema formado por vientos de hasta 36 kilómetros por hora, ¿no? Usualmente no generan mayores problemas. El problema es cuando estas se convierten en tormentas tropicales, ¿no? Pero vientos las olas tropicales usualmente van acompañadas de lluvias, ¿no? Y que incluso pueden ser beneficiosas después de épocas de sequía, ¿no? O de la estación seca. La ola tropical en general no genera una amenaza en sí misma, sino una amenaza en la medida que su intensidad puede aumentar y generar tormentas tropicales. Una depresión tropical es caracterizada por un sistema de vientos de hasta 62 kilómetros por hora. Entonces nos estamos viendo de vientos de hasta 36 kilómetros por hora, es una ola tropical. Si llega a 62 kilómetros por hora, es una depresión. Y vientos de entre 63 y 116 kilómetros por hora son considerados tormentas tropicales. Las tormentas tropicales sí digamos, generan amenazas mucho mayores, y sobre todo cuando pueden convertirse en huracanes, ¿no? Pero una tormenta tropical, por su duración y magnitud, puede generar inundaciones y menores desastres. El huracán, por su lado, es también clasificado de acuerdo a una escala de Saffir-Simpson, en donde hay 5 categorías, ¿no? En la categoría 1 son vientos de entre 119 y 153 kilómetros por hora. En una categoría 2 los vientos pueden llegar a entre 154 y 177 kilómetros por hora. En la categoría 3 va de 178 a 209 kilómetros por hora. Luego, en una categoría 4, un huracán tiene vientos de 210 a 249 kilómetros por hora. Y en la categoría 5, que es la más destructiva de los huracanes, son vientos superiores a los 249 kilómetros por hora. Pocas veces se han visto huracanes de esta categoría. Obviamente, detrás de esta intensidad también hay una frecuencia, ¿no? De cuánto ocurre. Y tanto la intensidad o la frecuencia, son los insumos, digamos, o incluso los resultados que se utilizan en modelos de predicción, que vamos a ver más adelante. Entonces, en general, un huracán consiste en vientos de 117 km por hora o más, y se van clasificando de acuerdo a categorías según la escala de Saffir-Simpson. Es importante resaltar que, junto a la velocidad de los vientos, y es de hecho una de las razones por las que se caracteriza de acuerdo a la intensidad del viento, va acompañado de su potencial destructivo. De hecho, entre el año 42 y 2002, más de 20.000 personas murieron en el Caribe debido a los huracanes. Y obviamente, a mayor velocidad de vientos, mayor capacidad destructiva, o el efecto destructivo del huracán.
Por ejemplo, en la primera unidad vimos el caso del huracán Mitch de 1998. Este fue un huracán de categoría 5 con vientos sostenidos de 290 kilómetros por hora. Es probablemente el segundo huracán más mortífero de la zona atlántica. Y con ese huracán murieron cerca de 18.000 personas en América Central. Otros huracanes conocidos son, por ejemplo, el caso del huracán Katrina en el año 2005. Este huracán tuvo vientos de 280 kilómetros por hora, es decir, categoría 5, y dejó víctimas mortales de más de 1.800 en total, con varios desaparecidos y pérdidas en los varios billones de dólares en los Estados Unidos, ¿no? Cuando se destruyó el estado de Luisiana, en la ciudad de New Orleans. Otras amenazas hidrometeorológicas incluyen lluvias torrenciales, muchas veces producto de estas olas tropicales o tormentas tropicales. En general son lluvias abundantes, ¿cierto? Y por tiempos prolongados, que finalmente generan inundaciones que pueden resultar desastrosas, sobre todo en zonas bajas. También incluye marejadas ocasionadas por tormentas, por los huracanes o por las tormentas tropicales en las áreas de las costas. Incluye también sequías y frío. Otra clase de amenazas naturales son las amenazas geológicas, ¿no? Que incluyen terremotos, incluye también volcanes, incluyen tsunamis producidos en muchos casos por volcanes o actividades volcánicas en el fondo marino, o con grandes terremotos también en el fondo marino. Incluye también deslizamientos de tierra, que es un término general que cubre una amplia variedad de geoformas y procesos que implican algún tipo de movimiento de piedras, de rocas, y en general en muchos casos están asociados a terremotos, a huracanes, a inundaciones o actividades volcánicas.